el título. Y ahí tenemos lo que hemos puesto una parte que ya, de la que ya hablamos el domingo anterior, pero queremos entrar más profundamente en este mismo pasaje, Hebreos 12. Leemos entonces, ¿no? Allí. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe y por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. De manera que dentro del pueblo de Dios es necesario que haya esa limpieza delante del Señor, y nadie, ni Dios mismo nos pide ser perfectos, porque no hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta. Vivimos consagrados al Señor, eso sí, pero dejar de manera perfecta de pecar no existe, y eso la misma Biblia lo dice. Pero también dice la Biblia, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada día necesito ante Dios decirle, Señor, perdóname por esto, yo reconozco. Y el Señor nos sigue limpiando con su sangre preciosa. Pero hay algunos casos de pecado que es un pecado, como diremos, mm, tal vez no sea el nombre decir un pecado grande, pero un pecado que permanece y que está escondido, tal vez eso, ¿no? Porque aquí nos dice que ninguno sea fornicario o profano. Es decir, hay alguien dentro del pueblo de Dios está caminando en pecado, no es como normalmente nosotros tratamos de mantener la comunión con Dios, y de pronto hice algo, ya me soltó mi lengua y ofendía a alguien. Eso es diferente de lo que es andar en el pecado, practicando el pecado. De eso es lo que dice aquí. Y es necesario en el pueblo de Dios que eso sea, como tenemos el pueblo de Israel mismo, ¿no? Ustedes recuerdan, ¿no? Estaba antes de entrar a la batalla de conquistar la tierra prometida, y alguien de ellos les había dicho Dios estrictamente que no tomasen nada del botín, como así le llamaban, después de ir contra los enemigos. Si los vencían, quedaba un botín, pero eran botines de todas sus idolatrías y esas cosas, y Dios les ordenó que no tomen nada de aquel botín. Y uno de ellos, Acán se llamaba, uno de ellos no hizo caso, agarró varias cosas valiosas de oro y de mucho valor, los escondió, los enterró debajo de su tienda, de la carpa, ¿no? De ahí lo enterró. Y Dios le dijo, los hijos de Israel serán vencidos en batalla, porque han cometido esta acción, han tomado del anatema. Y anatema pues era maldito, maldición es anatema. Ahora, una cosa que no el pueblo entero había cometido eso. No era el pueblo completo de la nación entera, no. Era uno solo el que había hecho eso, un solo hombre dentro de la congregación. Pero el pueblo no pudo tener victoria hasta que fue descubierto ese pecado, fue sacado a luz, y ah, fue trágico en ese tiempo, ¿no? Recuerden, era el tiempo de la ley, y
y muchas cosas eran bajo pena de muerte. Acán, que había tomado ese anatema, desobedeciendo el mandamiento estricto que Dios había dado. Así que Acán, bueno, estaba escondido, no se sabía quién había sido, pero Dios señaló, este es el que ha hecho eso. Y Acán fue tomado y Dios ordenó que lo apedreasen y el pueblo lo tuvo que apedrear obedeciendo a Dios. Así que dentro de Israel fue así, cuando había un pecado escondido, no la práctica del pecado. Y eso es de eso nos amonesta aquí, que muchos sean contaminados, eso dice, ¿no? Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Así que cuando eso pasa dentro de la iglesia, no debe ser escondido, es el hecho, no se debe esconder, sino es necesario tratar ese pecado dentro del pueblo de Dios. Muy bien, ahora pasamos, entonces en realidad ya habíamos hablado sobre esto, pero quise tomarlo nuevamente para ir un poco más profundo todavía. Versículo 18. Porque no os habéis llegado al monte palpable y que ardía con fuego, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. El monte de la ley de Dios, el monte Sinaí, allí donde Dios preparó al pueblo para darles los 10 mandamientos y otros más también, pero 10 es como el resumen de todos, ¿no? Los mandamientos. Ese día el monte de Dios estaba ardiendo, el sonido de la tempestad, y era terrible, de tal manera que ellos rogaron que no se les hablase, versículo 19, y al sonido de la trompeta y a la voz de las palabras, palabras de Dios. Desde el monte, desde la cumbre del monte, Dios hablaba, pero era terrible su presencia y sus palabras. El pueblo estaba aterrorizado de la presencia santa de Dios, porque iban a morir. Sabían que podían morir en la presencia de Dios, porque Dios es demasiado santo para nosotros. Y al sonido de la trompeta y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron, la voz de Dios, ¿no? La cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Y el pueblo rogó a Moisés, que te hable Dios a ti, Moisés, pero a nosotros no, porque vamos a morir. Anda tú al monte y que te hable Dios a ti en lugar de nosotros, porque si Dios nos habla, vamos a morir. Ellos sentían la presencia terrible de la santidad de Dios y sabían que estaban a punto de morir. Por eso, por esa diferencia entre la santidad, la justicia de Dios, porque termina en el verso 29, veamos allí, ¿no? El último versículo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el fuego señala la justicia de Dios. Así es su justicia. A nosotros no nos aplicó Dios esa justicia, ese castigo, pero Dios es así en su santidad. ¿Cómo es el fuego consumidor? El fuego de un incendio no perdona nada. Ahora hay un fuego aquí, salió en las noticias acá, en otros países es mucho, gigantesco el fuego que dura días enteros, a veces semanas enteras, se incendian miles de hectáreas. Salió acá en Apurímac, que en nuestro país se están quemando los bosques de esa zona de Apurímac, terrible, y no pueden apagarlo, ¿no?
el fuego consumidor que no perdona nada. Todo lo que encuentra el fuego lo destruye y se quema. El fuego es el indicador de la justicia de Dios. Así es Él, así es Dios en su justicia. ¿Cómo podrá el hombre pecador, cómo podremos nosotros de pecadores estar en la presencia de Dios? Ahora bien, ya sabemos, ¿no? La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y aún siendo tan terrible su presencia en su santidad, nosotros, justificados por la sangre de Cristo, sí podemos entrar en su presencia. Y ya tenemos entrada al cielo. Ya tenemos vida eterna. Y eso es lo que dice su palabra muchas veces. Ya tenemos en Hebreo, aquí mismo en Hebreos, se recuerdan anteriormente, capítulo 10, ahí dice, ¿no? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su carne, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ya no para morir, pero de todo lo que nos ha librado Dios es así. Ahora, entonces, de nuevo, versículo 21, y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Ahora Moisés tenía el gran privilegio de subir al monte de Dios y a su presencia, y Dios mismo testifica que había hablado con Moisés cara a cara, es decir, él no moría, ¿no? Llegaba hacia Dios en el monte y no moría, pero Moisés estaba temblando. Aunque no muriese, estaba asombrado y temblando ante la santidad de Dios manifestada allí, los rayos y el fuego y la tempestad en el monte de la ley de Dios, el monte Sinaí. Ahora, lo que está diciendo en el versículo 18 es, hay una diferencia, está diciendo, no os habéis llegado, o sea, acercado, ¿no? Porque llegado es acercado, no os habéis acercado a este monte terrible, el monte de la ley de Dios. No, así era así, 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 el monte de la ley de Dios. Pero nosotros al creer en Cristo, no nos hemos acercado al monte de la ley de Dios, sino a otro monte diferente. Eso es lo que dice. No os habéis acercado al monte este que ardía con tempestad, mas os habéis acercado, ahora va a decir, a otro monte diferente. Versículo 22. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos, y al juez de todos, Dios, y a los espíritus de los justos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo concierto, y a la sangre del esparcimiento que habla cosas mejores que la de Abel, o sea que la sangre de Abel. A este monte nos hemos llegado. Israel en el tiempo antiguo se allegó, o sea, se acercó a aquel monte, monte palpable, dice, ¿no? Un monte de esta tierra, pero aún en esta tierra, aún así era tan terrible, mortal la presencia de Dios con ellos.
Y sin embargo, aquí nos está diciendo que por la fe en Cristo, ya no por la ley de Moisés, que es la ley de Dios, ¿no? Ya no por la ley, ahora por la gracia de Cristo, por medio de la fe. Hay una gran diferencia. Ahora nos hemos acercado a otro, al monte celestial. El monte de Sión, dice verso 22, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Allí nos hemos acercado y vamos a buscar entonces, ahí también está indicado al final de la página, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, primeramente 1 y 2. Capítulo 21, verso 1 y 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fue, y la mar ya no era. Y eso en otros pasajes nos explica con más detalle. Dios, por medio de fuego, ha de quemar los cielos presentes que existen ahora, el cielo del universo, serán quemados y la tierra también destruida por fuego, por la presencia del pecado, para crear otro cielo y otra tierra en donde ya no exista el pecado. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fue, y la mar ya no era. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva, que descendía del cielo, aderezada de Dios, como la esposa ataviada para su marido. Y cuando encontramos aquí la esposa ataviada para su marido, nos vamos a preguntar quién es esta esposa. Y lo que hubo en el tiempo de Israel, en el tiempo antiguo, el propósito de Dios había sido Israel llegase a ser la esposa de Dios. Y todo el tiempo de la nación de Israel en la época antigua, Dios quiso cumplir su propósito con ellos. Israel hubiera llegado a ser la esposa de, de Dios. Eso testifica muchas veces el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Oseas dice que Dios había tomado como su esposa a Israel, pero Israel fue una esposa infiel y nunca pudo cumplirse el propósito de Dios con ellos debido a la infidelidad de Israel ante su esposo, ante Dios. No se llegó a cumplir eso entre Dios y Israel como la esposa de Dios. De manera que surgió, Dios hizo surgir a la iglesia, otro pueblo nuevo ahora, por medio de la gracia, y ahora sí se ha cumplido el propósito divino, la iglesia esposa del Señor Jesucristo. Ahí sí se ha cumplido, y eso lo explica la Biblia de muchas maneras, en muchos pasajes de la Biblia. La iglesia, nosotros somos aquella esposa que Dios no logró con Israel, ahora sí. Cristo, el esposo, la iglesia, la esposa. Y al encontrar aquí entonces la Jerusalén nueva que descendía del cielo, aderezada de Dios, como la esposa ataviada para su marido, inmediatamente vamos a pensar que es la iglesia. Porque como digo, Israel estaba preparada para que fuese su esposa,
pero no se cumplió por desobediencia continua de ellos. Y ahora sí, con la iglesia se ha cumplido. Y también el siguiente versículo es del 9, versículo 9, allí mismo, capítulo 21, versículo 9. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 redomas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Y ahora sí se confirma con estas palabras, el Cordero es Cristo Jesús, no hay otro. Y la esposa es la iglesia. No hay otra esposa de Cristo, no es Israel como nación, es la iglesia, nosotros, ¿no? Entonces eso significa que la morada de Dios en el cielo, la nueva Jerusalén, es llamada la esposa del Cordero, y el Cordero es Cristo, y la esposa es la iglesia. Ahí está. Significa que el lugar de Dios para nosotros en el cielo será aquí, la nueva Jerusalén. Porque la nueva Jerusalén, aunque hay un cielo nuevo y una tierra nueva, la nueva Jerusalén no es de la tierra. ¿Sí? Vamos a examinar allí lo que dice. Versículo 2, otra vez verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva que descendía del cielo. Entonces, la Jerusalén nueva no pertenece a la tierra, sino al cielo, al lugar de Dios, ¿no? Y desciende la Jerusalén nueva hacia la tierra para estar en la tierra. Eso es lo que nosotros le llamamos el cielo. Ahora, es cierto, tenemos razón cuando decimos iremos al cielo, porque este es el lugar del cielo que es como una parte del cielo, digamos así, que está descendiendo para quedarse en la tierra. Prácticamente uniéndose el cielo con la tierra, prácticamente eso es lo que va a suceder. La Jerusalén nueva, morada de Cristo con la iglesia, esa Jerusalén no es de aquí, sino que baja del cielo, baja para permanecer en la tierra junto a los hombres, ¿no? Que descendía del cielo. Muy bien, versículo 9, seguimos. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 redomas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Y llevóme en el espíritu a un gran monte y alto, y mostróme la grande ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Miren, por segunda vez dice, por segunda vez que dice, descendía del cielo y descendía de Dios. Así que la nueva Jerusalén es aquello que nosotros decimos, iremos al cielo con el Señor. Esta es el cielo, ¿eh? Que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su lumbre era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe cristalizante, y tenía un grande muro y alto, y tenía 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Ahora, se ha hecho muchas bromas sobre la entrada al cielo, es decir, a la puerta. Supuestamente hay una puerta para entrar al cielo. Ahí en el cielo hay una puerta y supuestamente, no según la Biblia, no según la Biblia, pero es una fábula que la gente hace hasta muchos chistes de eso, ¿no? Ahí está San Pedro cuando quiere entrar al cielo y San Pedro está en la puerta. ¿Tú quieres entrar al cielo? No, no es así. Eso es un puro chiste, una pura invención. Eso no enseña la Biblia que San Pedro está controlando la puerta del cielo. No, no es así. No, nosotros ya tenemos entrada al cielo. Y nuestro nombre está en la lista del cielo, está nuestro nombre. En el libro de la vida está nuestro nombre.
Y no hay ningún pecado de ningún creyente en el libro de la vida. Desapareció la lista de mis pecados. Esa es la gracia de Dios, lo cual es obra divina, no de nosotros. Esa obra en la que Cristo pagó nuestros pecados. Y es por eso que han desaparecido ante la justicia de Dios todos mis pecados. Y mi nombre está en el libro de Dios en el cielo. Bueno, digo mío refiriéndome a todos nosotros, ¿no? Y ahí está nuestro nombre y nuestros pecados no figuran nunca más. Fueron limpiados por la sangre de Cristo. Y ahora, mencioné esto de que quién está a la puerta del cielo. Ahora, veamos este detalle en el eh, versículo 12. Y tenía un grande muro y alto. Esa es la nueva Jerusalén, ¿no? Morada de Cristo con su iglesia, morada eterna. Y tenía un grande muro y alto y tenía 12 puertas. Y en las puertas, ¿quién es? En las puertas, 12 ángeles. Entonces, el cielo no tiene una puerta, sino 12 puertas. Y en cada puerta no está San Pedro, como dicen. ¿Quién está en cada puerta? Un ángel. Un ángel guardando en cada una de las 12 puertas. Ahí está, ¿ve? Aprendemos lo que dice Dios, no lo que el hombre dice. El hombre dice, ahí está San Pedro y vamos a tocar la puerta y San Pedro abrirá. Eso es mentira. También es mentira un purgatorio. Eso es invento del catolicismo. No existe ningún purgatorio. No hay ninguna forma posible en que el hombre pueda ir pagando sus pecados poquito a poco. Ese es un invento humano. Dos lugares nomás hay, es el cielo y es la condenación del infierno. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde? Al cielo con Cristo, porque has creído en Cristo. Pero si tú no has creído en Cristo, ¿a dónde vas? Esa es la pregunta más importante de tu vida entera. ¿A dónde vas? ¿Con Cristo en el cielo o al infierno que es eterno? Pero entonces, volviendo allí, ¿no? Al versículo 12, y tenía un grande muro y alto, y tenía 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos sobre ellas, encima de las puertas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al aquilón 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y estos son los nombres de los puntos cardinales. Antiguamente así decían, al oriente, al poniente, son norte, sur, este, oeste. 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está, ¿ve? El nombre de cada uno de ellos, de los 12 apóstoles del Señor Jesús. Y a esto es que se refiere, volvemos a nuestras hojas, al versículo 22. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos, y al juez de todos, Dios, y a los espíritus de los justos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo concierto, y a la sangre del esparcimiento que habla cosas mejores que la de Abel. ¿Por qué dice la sangre del esparcimiento? Porque esa era la manera de acercarse a Dios en el pueblo de Israel.
Tomaban la sangre del cordero, una familia ofrecía a Dios un cordero sin de macho de 1 año. Miren esas indicaciones, cordero macho de 1 año, sin defecto, sin la pata quebrada, sin ninguna enfermedad. Entonces era sacrificado, era degollado. El sacerdote tomaba en un pequeño depósito la sangre al degollarlo, y esa sangre el sacerdote la rociaba sobre los familiares, sobre la familia que había ofrecido el cordero para perdón de sus pecados. La sangre era esparcida a las personas. Por eso también en Primera de Pedro dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A eso se refiere la manera en que la sangre se esparcía. Por eso dice, y a la sangre del esparcimiento, la sangre de Cristo, que habla cosas mejores que la de Abel, o sea, que la sangre de Abel. Y ahora debemos recordar también algo, una vez más, como ya dijimos varias veces, el libro de Hebreos fue escrito específicamente para la nación israelita, para Israel. Y no solamente los judíos que creyeron en Cristo, en realidad con mucho mayor importancia para el país entero. No, no a nosotros, no, es a los de sangre judía, a los de la sangre de Israel. La carta de Hebreos para ellos es para explicarles el cambio del antiguo pacto de la ley al nuevo pacto de la gracia, ¿no? Ese es el propósito del libro de Hebreos. Hasta el nombre lo dice, es para los hebreos. No podemos olvidar eso. ¿Por qué? Porque al hablarle a la nación de Israel, le está diciendo a los israelitas, y muchos de ellos, en realidad la mayor parte de ellos, incrédulos en Jesús, incrédulos en su propio Salvador, a ellos les está diciendo que ustedes no se han acercado ahora al monte de Sinaí, de la ley de Dios, el monte terrible de la presencia de Dios. No, ahora ustedes se han acercado al monte de Sión, la Jerusalén del Dios vivo, aquella que está en el cielo. Y verso 23, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos. Ustedes, los israelitas, se han acercado ya no al monte Sinaí, sino al monte de la Jerusalén del cielo, donde están allí la congregación general e iglesia de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos. Ustedes, los de Israel, se han acercado al lugar de Dios en el cielo, que es el lugar de la iglesia. Y los componentes de esa iglesia, de esa congregación, somos nosotros. Nosotros somos llamados, o sea, los creyentes de la iglesia, somos llamados primogénitos, iglesia de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos, en el libro de la vida. Le está diciendo, ustedes, a quienes Pablo les escribió la carta de Hebreos, ustedes los israelitas se han acercado al lugar de Dios en el cielo, la Jerusalén nueva, que es el lugar de la iglesia. Está diciéndole a Israel, ya no se han acercado ustedes al monte Sinaí, sino al lugar de Dios. Por eso tiene ahí la palabra iglesia. Ahora, aquí hay un detalle que quiero explicar en cuanto a esta palabra iglesia en el verso 23. La palabra iglesia en el versículo 23 está omitida en la versión del año 60. Está quitada esa palabra iglesia. Como yo siempre quiero investigar con mucho cuidado si eso es cierto, ¿por qué en la versión de 1960 está quitada?
Usted lee la versión del 60, no existe en el versículo 23 la palabra iglesia, está sacada de ahí, como quien la ha recortado con una tijera, la palabra iglesia. Yo he tenido un cuidado muy grande, he buscado, tengo una Biblia muy gruesa, tremenda Biblia que se llama Biblia interlineal. En esa Biblia interlineal está la Biblia en idioma hebreo, Antiguo Testamento hebreo, Nuevo Testamento en griego. Yo no sé hablar hebreo, yo no sé hablar griego, no he estudiado ni sé ni el hebreo ni el griego, pero sí conozco el inglés. Y esa Biblia que está el texto hebreo, debajo de cada palabra hebrea está la traducción en inglés, y el inglés sí lo conozco muy bien. Entonces, allí, en el idioma hebreo original y en el griego original, que es del Nuevo Testamento, en el griego sí dice iglesia, sí dice, pero la versión de 1960 ha quitado la palabra iglesia en el versículo 23. Y es por eso que nosotros usamos otra Biblia que es muy fiel, muy exacta, la versión de 1865. Y aunque muchos se han ido contra mí, me han tomado casi como enemigo por usar la Biblia 1865. Ahí está, entre otros muchos lugares de la Biblia, la razón por la que hemos dicho esta versión, la de 1865, es la que Dios mismo preservó. Y no ninguna de las versiones modernas, ni la de 1960, ni la de 1977. Hay como 30 o 40 versiones modernas de la Biblia, todas con palabras quitadas, así como está aquí en este ejemplo. Busque usted la Biblia del 60 y no va a encontrar en el versículo 23, no aparece la palabra iglesia. ¿Ven? Muy bien, eso entre paréntesis, pero aquí está diciendo, mencionando a la iglesia del Señor Jesús, a la congregación general. Israel se ha acercado. En vez del monte Sinaí antiguo, Israel se ha acercado ahora a la congregación de la iglesia que está en la Jerusalén nueva, que es el cielo, a la congregación general e iglesia de los primogénitos. Y miren qué nombre nos da el Señor. Primogénitos que están tomados por lista en los cielos. Se refiere a nosotros. ¿Merecemos ser llamados primogénitos tomados por lista en los cielos? No, no merecemos ni siquiera ni siquiera merecemos el hecho de haber sido perdonados, pero eso es la gracia de Dios. Así nos llama. ¿Y por qué razón? Porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Esa es la única razón. Ahora somos llamados en la Biblia primogénitos que están tomados por lista en los cielos. ¿Y por qué primogénitos? Porque la iglesia es considerada delante de Dios, digamos así, como la más importante entre los diferentes tiempos y épocas. El tiempo antiguo fue los santos de Israel, ¿no? Los santos del Antiguo Testamento, que también irán a la presencia de Dios. No todos, la mayor parte de Israel fueron incrédulos y desobedientes, ya sabemos, pero siempre hubo una pequeña parte de ellos, un grupo muy pequeño dentro de Israel desde la antigüedad. Ellos fueron los que están también en su presencia. Y también nos llama otra cosa más, los espíritus de los justos ya perfectos. También los espíritus de los justos ya perfectos. ¿Por qué la versión de 1960, dirigida por Eugenio Nida? Algunos ya me han oído hablar de Eugenio Nida.
¿Por qué los que hicieron aquella versión quitaron la palabra iglesia? ¿Por qué? No lo sé, pero la quitaron en el verso 23. Ahora, y a Jesús el mediador del nuevo concierto, y a la sangre del esparcimiento que habla cosas mejores que la de Abel. Bueno, concierto es el pacto, ¿no? Y a Jesús el mediador del nuevo pacto. Versículo 25. Mirad que no recuséis al que habla, es decir, rechacéis. Recusar es rechazar. Mirad que no recuséis al que habla. Porque si aquellos no escaparon que recusaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos. Ahora, otra vez, cuando en el versículo 25 está diciendo, mirad que no recuséis al que habla desde los cielos. Verso 25, miren, al final del 25 dice, al que nos habla desde los cielos. Porque los padres antiguos en el monte Sinaí escucharon y en realidad recusaron al que hablaba en la tierra, en el monte de Sinaí. Y ellos lo rechazaron. Pero ahora, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos. Nuevamente, no olvidemos que cuando dice nosotros en el verso 25, ¿de quiénes habla? ¿A quiénes se refiere? A los israelitas, a Israel. Ahora, si está en la Biblia el libro de Hebreos, es porque nosotros, que no somos israelitas, necesitamos aprender muchísimo de este libro. Por eso Dios lo ha puesto dentro de la Biblia, claro. Necesitamos el libro de Hebreos, pero nunca podemos olvidar, el destinatario de Hebreos es la nación de Israel, incluyendo israelitas creyentes en Cristo, incluyendo israelitas incrédulos, es decir, toda la sangre de Israel, la nación entera de ellos. Y a ellos les dice, porque el que escribe es Pablo, y Pablo también era judío, y por eso dice nosotros. Mirad que no recuséis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que recusaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros, quienes los judíos del tiempo de ahora, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha prometido diciendo, aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y en esto que dice aún una vez, declara el quitamiento de las cosas movibles como de cosas hechizas para que queden las que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con reverencia y religioso temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La voz del cual entonces conmovió la tierra cuando ellos eran aproximadamente 3 millones los israelitas allí en el desierto y al pie del monte Sinaí. La Biblia indica que salieron 600,000 personas, salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, pero ellos no contaban a los demás, contaban las cabezas de familia, contaban los varones. Entonces, 600,000 varones, si agregamos las mujeres, si agregamos los niños, es tal vez 2,5 millones, tal vez hasta 3 millones de personas. Ya eran un país entero, ya eran, ¿no? Reunidos ellos al pie del monte Sinaí. ¿Cómo sería un número tan grande de ellos, pero estaban allí? Y escuchando la voz del que conmovió la tierra, conscientes de que podían morir. Moisés
temblando, a pesar que él nunca Dios lo destinó para morir, sino que hablaba con Dios cara a cara, pero aún él, estoy asombrado y temblando, dice allí. Pero entonces la voz de Dios allí conmovió la tierra, pero ahora ya no conmoverá su voz la tierra, sino, mas ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y en esto que dice, aún una vez, declara el quitamiento de las cosas movibles como de cosas hechizas para que queden las que son firmes. Bueno, aquí en el Perú, no sé si en otros lugares, pero nosotros le decimos hechizo a lo que está hecho artesanalmente, como decir, ya está hecho como se pueda nada más, ¿no? Por ejemplo, un equipo de soldar, digamos. Eso es hechizo. Lo han hecho por ahí, allá ¿cómo se llama ese sitio? En las Malvinas, donde venden cosas usadas. Ahí lo han hecho, esa máquina de soldar. Lo han hecho de manera muy precaria, ¿no? Es un equipo hechizo, decimos, artesanal, de una calidad dudosa. Eso le llamamos hechizo. Y esa es la palabra que está aquí. Y en esto que dice, 27, y en esto que dice aún una vez, declara el quitamiento de las cosas movibles como de cosas hechizas para que queden las que son firmes. Este mundo y esta tierra es llamado de Dios hechizo, o sea, sin calidad, que no sirve, de calidad dudosa, desechable, desechable, ¿no? Que se usa un poco, luego se malogra y ya no sirve. ¿Por qué? Porque no está hecho de fábrica, sino está hechizo, hecho como se pueda y punto, ¿no? De muy mala calidad. Este mundo es así, es llamado por Dios, es que no vale, se va a deshacer pronto. Este mundo es desechable. Eso es este mundo, desechable en los ojos de Dios. Pero hay algo que viene y ahí sí, versículo 28, así que tomando el reino inmóvil, ahora sí, un reino inmóvil, eterno, inmóvil, el reino de Dios. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con reverencia y religioso temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y no es como dicen, ya lo han dicho de esta iglesia y sobre todo de mí, dicen, no, allí en la iglesia de San Fernando el pastor enseña un evangelio fácil. Dice, no, dice el pastor, es tan fácil ser salvo, tienes que creer en Cristo y ya eres salvo. Ahora, una cosa, no lo digo yo, lo dice Dios. No lo digo yo, es que le llaman evangelio fácil, no lo digo yo, lo dice Dios mismo. Y en las palabras de Jesús, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que no es palabras que hayamos inventado, sino lo que dice Dios en su palabra. Y si quieren llamarle evangelio fácil, si quieren llamarle cualquier cosa, que lo llamen como quieran, pero eso es lo que Dios ha dicho en su palabra, que el que cree en mí tiene vida eterna. Pero al decir evangelio fácil, parece que la idea es que, bueno, es muy fácil ser cristiano. Y allí está muy equivocado esa idea de evangelio fácil. No es así. La vida de un cristiano no es nada fácil. En realidad, la vida de un cristiano es para valientes. ¿Dónde está el evangelio fácil?
Es fácil salvarse, sí, eso es cierto, es muy fácil recibir vida eterna, pero vivir cada día con el Señor, eso es lo que dice aquí. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con reverencia y religioso temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el fuego consumidor de Dios consumirá el infierno, no para que se queme en un momento, sino eternamente, de lo cual nos quedamos espantados realmente cómo es la justicia de Dios. Él es fuego consumidor, pero nosotros hemos quedado librados de aquel fuego consumidor por la sangre de Cristo, ¿no? Vamos a terminar en oración. Gracias por tu gracia incomprensible, Señor Padre Santo. Como dice tu palabra, tu gracia es más alta que los mismos cielos. Gracias por esa misericordia que tú ejerciste sobre nosotros el día que pusimos nuestra fe en tu Santo Hijo. Gracias por eso te damos, Señor, en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invitamos a ponerse de pie para cantar el último